Pablo, buenas Hola, tardes. Un placer estar Ricardo, ¿qué contigo. tal? Gracias por la... Muchas gracias por estar en nuestro SEO Profile del Cronista y de la revista Apertura. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí contigo. Vos sos oriundo de Cartagena, viviste en Cartagenero, Bogotá, sí, señor. viviste en Estados Unidos. Contanos un poco de tu experiencia, por favor. Vale, Pablo, soy cartagenero. Estudié ingeniería electrónica en Bogotá. De allí me fui a trabajar a una compañía que se llama Unisys Corporation. Eso es el 93, 95 más o menos. Tuve la fortuna de que Unisys me transfirió a los headquarters, y allí empezó la pasión mía por ciberseguridad. De Unisys me fui a un par de compañías más, Trend Micro e Internet Security Systems, y se aferró en mí mucho más la pasión por solucionar problemas. Y lo siguiente que hice después de que Internet Security System fue comprado por IBM en el 2006 fue crear mi primera compañía, Easy Solutions, con el objetivo de ayudarle a las organizaciones a combatir el fraude electrónico. Y hicimos eso por aproximadamente 10 años, del 2007 al 17. Allí en el 17 vendimos la compañía, y esa pasión por solucionar problemas me llevó a tratar de solucionar otro problema, y construimos Lumu Technologies. Y Lumu Technologies es una empresa que le ayuda a las organizaciones a medir compromiso en tiempo real, algo que es súper relevante en el mundo de hoy por la problemática que están viviendo las organizaciones. Cada vez más ataques están afectando a las organizaciones en todo el mundo. Pues eso ha sido, en pocas palabras, mi trayectoria. ¿Y de dónde viene, digo, tu pasión por la ciberseguridad? Bueno, eso es nace con Unisys. Unisys, yo recuerdo que por allá en el 1998 quizás, Unisys me dice, queremos que estos cajeros electrónicos en la época empiecen a comunicarse en TCP/IP, que era el protocolo naciente que estaba, sobre el cual en realidad se basa Internet. Eh, yo empiezo a construir un driver para que esos cajeros empiecen a comunicarse en TCP/IP, y cuando empiezo a entender el protocolo me doy cuenta que el protocolo es muy débil, y que sería muy fácil suplantar a un actor en la red, y ese actor podía en consecuencia enviar mensajes y hacerse pasar por otro, etcétera, etcétera. De allí nace mi pasión por la ciberseguridad. Allí yo le digo al equipo en Unisys, si los bancos van a montar su estrategia de transaccionalidad sobre Internet, van a pasar muchas cosas malas. Y en efecto eso fue lo que terminó ocurriendo. Y eso me llevó a ese primer problema que solucioné, que es cómo ayudarle a las instituciones financieras a combatir la problemática de fraude electrónico. De ahí nace la pasión, y de ahí se han desprendido realmente una transformación muy grande en mi vida, porque realmente esa pasión me llevó a construir empresa, a, a solucionar el problema y al beneficio que viene detrás de que solucionas un problema de una forma efectiva. Obviamente muchísimo aprendizaje también, Pablo. Ujú. Easy Solutions y Lumu estaban focalizadas en ciberseguridad. Digo, ¿cómo es Ambas. el proceso de creación de una empresa? Digo, vos sos un emprendedor. ¿Cómo es ese Sí, proceso? ¿Y qué desafíos digamos tiene que montar una empresa? son, son como dos ángulos. La experiencia de Easy Solutions y la de Lumu son cercanas, pero al mismo tiempo muy diferentes. En Easy Solutions fue mi primera compañía, y obviamente tú no tienes un track record como emprendedor. Nadie sabe si lo vas a hacer bien o mal. Entonces, para construir una empresa necesitas tener la idea, necesitas tener el talento, pero necesitas el dinero también que te ayude a construir, a crear el valor que quieres construir. En el caso de Easy Solution, yo me recuerdo yendo de Venture Capital a Venture Capital en Estados Unidos, por allá en el 2007-2008, cuando fue la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Obviamente nadie le quería dar dinero a una empresa, y mucho menos a una empresa cuyo equipo de investigación y desarrollo va a estar basado en Colombia.
que es un problema que hoy quizás está mejor solucionado, pero 10 años atrás era realmente difícil para un emprendimiento latinoamericano conseguir capital. Yo me recuerdo de un consejo que me dio uno de esos Venture Capital y me dijo: Ricardo, ¿por qué no vas a Latinoamérica? Trata de conseguir tu primera ronda en Latinoamérica y vuelves cuando el problema económico esté mejor a Estados Unidos. Y eso hicimos. Y conseguimos nuestra primera ronda en el 2010 con un fondo que se llama Progresa Capital. Ellos nos dieron $3.2 millones que nos ayudaron a despegar a Easy Solutions en ese sueño de crear una compañía global desde Latinoamérica en tecnología, en ciberseguridad, que es uno de los campos, digamos, de más avanzada en tecnología. No es común encontrarlo. Todavía no es común, Pablo. Todavía tú creas una empresa de ciberseguridad desde Latinoamérica para llevarla al mundo y no es la historia que la gente está acostumbrada a ver. En el caso del humo, la historia es un poco, digamos, más fácil porque ahora tienes el track record. Easy Solution fue exitoso, se vendió. Cuando creas una nueva empresa, los inversionistas están atentos a qué es lo siguiente que vas a hacer. Entonces, no deja de ser retador porque es un problema diferente que estás resolviendo, pero al mismo tiempo tienes el track record. Es más fácil tener conversaciones con inversionistas y nosotros somos súper afortunados que en este emprendimiento en el que estamos ahora recibimos inversión de SoftBank, que es como es el inversionista más grande del mundo, y es esa historia que te permite asegurar que si estás construyendo el valor que estás construyendo en tu compañía, vas a tener el funding que necesites para llevar la compañía a donde quieras. Entonces eso nos da mucha tranquilidad en enfocarnos en resolver este problema de evaluación continua de compromiso que es tan necesario para el mundo. En el proceso de creación de una empresa tenés la idea y la implementación, como se explica en el management, que es clave, digo, y en esa implementación son los equipos. ¿Cómo sos como líder para formar equipos y qué tan importante es en el tema tecnológico? El equipo es todo, ¿no? Yo creo que mi estilo de liderazgo es de equipo. Eh, una idea es muy buena, pero la implementación de una idea es realmente lo que construye valor. Y la implementación de una idea no se da con una persona. La implementación de una idea se da con decenas o cientos, en algunos casos miles de personas que están alineadas sobre un objetivo en particular, que es la visión de la compañía. Yo, mi estilo de liderazgo lo resumo en one team, one goal, o un solo equipo, una sola meta. Y trabajamos muy duro para asegurar que todo el equipo sepa cómo su día a día contribuye con la visión de la compañía, con el problema que queremos resolver. Cuando eso lo logras, y obviamente hay muchos retos para lograrlo, Pablo, porque cuando eres una compañía de 5 empleados es fácil 5 estar en la misma página. Cuando eres 10 es un poco más retador, pero se logra. Cuando eres 200 personas, 500 personas distribuidas alrededor de decenas de países, es mucho más retador. Pero ahí es donde está por lo menos la clave de mi estrategia de management y es cómo asegurar que el equipo está en la misma página en lo que queremos construir y cómo su día a día, cómo cada minuto que están invirtiendo está o no alineado con la historia que estamos construyendo en conjunto. ¿Cuánta gente tiene el UMU en este momento? En este momento, Lumu, somos aproximadamente 55 personas y estamos distribuidos en las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Obviamente, tecnología es un campo quizás más cercano al trabajo remoto, ¿no? Recién escuchaba la entrevista anterior y la pandemia definitivamente creó mucha disrupción para muchas empresas. Sin embargo, para Lumu fue un habilitador de crecimiento rápido. La pandemia, en el caso de Lumu, arrancó en una fase muy temprana para Lumu también. Entonces, pudimos rápidamente ajustarnos
a obtener el mayor valor de la situación. Yo creo que cuando las situaciones, en management también, cuando las situaciones cambian, es irracional tratar de seguir el mismo plan. Si el entorno cambió, seguir el mismo plan es un error. Entonces, cuando la situación cambió, por allá en marzo del 2020, nosotros nos reunimos, el equipo de management, y tratamos de definir qué significaba extraerle el mayor valor a esa situación en la que estábamos viviendo. Y ajustamos unos KPIs muy claves para nosotros, y ejecutamos sobre esos KPIs, y rápidamente hicimos que todo el equipo estuviera en línea sobre esos nuevos indicadores claves para la compañía. Pablo. En el sector tecnológico, por lo menos en la Argentina, y imagino que en Colombia también, digo, la captación de talento es un punto delicado, porque hay mucha demanda en el sector tecnológico por los recursos. ¿Pasa lo mismo? ¿Cómo trabajás el tema de captar talento en tu compañía? Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Sin embargo, nosotros desde Easy Solutions inclusive adoptamos una filosofía de reclutamiento, y es que nosotros íbamos a reclutar por habilidades y no por títulos. Y eso nos permitió atraer talento a la compañía muy leal. Personas que habían estudiado filosofía, pero que su pasión era desarrollar software, no conseguían trabajo en lo que es su pasión en las grandes compañías. ¿Por qué? Porque el habilitador para siquiera tener acceso a esa compañía era que tenías que haber estudiado ciencias de la computación. Eso a Easy Solutions y a Lumu le ha dado un valor muy grande, porque nos permite identificar talento que es subvalorado en la industria, número uno. Y lo otro que hemos visto en el caso de Lumu es que el talento hay que reclutarlo en donde se encuentre. Tradicionalmente, en el mundo pre-pandemia, las compañías forzábamos al talento a que se mudara a donde estaba la compañía. Y yo creo que yo siempre creí que el talento había que reclutarlo en donde estuviera el talento. La pandemia nos permitió operacionalizarlo, hacer que eso fuera una realidad y que no existiera duda para implementarlo, porque pre-pandemia, como no existía la restricción, finalmente terminabas haciendo volar a esa persona, y en el corto plazo el valor de esa persona en el trabajo face to face es mayor. La pandemia nos permitió amplificar nuestro alcance y traer el talento sin importar en donde esté. Y obviamente tenemos un equipo de talento humano que nos permite validar que las habilidades de las personas, validar las habilidades que las personas tienen y que hacen sinergia con el rol que van a ocupar y con la cultura que estamos creando en Lumu. En todas las empresas donde yo he estado, la cultura es súper clave, Pablo. Si muchas veces tenemos el talento, pero si la cultura no va a ser el fit, probablemente no traemos a esa persona. ¿Por qué? Porque el equipo es más importante que el individuo. Claro. ¿Y cómo trabajás la cultura que querés que tenga la compañía? Hay algo que es una frase de mi CMO, y me la voy a robar para esta entrevista, y es que una cultura se crea independientemente de que lo quieras o no. Entonces es mejor ser intencional en la cultura que quieres crear, no dejar eso al azar, a que la cultura se cree. Nosotros somos intencionales en la cultura que queremos construir, en los valores que queremos construir, e invertimos muchísimo en eso. Y la primera actividad que nosotros hacemos siempre es una actividad en donde toda la compañía, independientemente de donde estemos, nos unimos física o virtualmente para asegurar que todos estamos en la misma página, ¿no? Y eso nos permite ir a ser intencionales en la cultura que queremos construir, esa cultura de un solo equipo, una sola meta. Ricardo Villadiego, CEO de Lumu, te agradecemos mucho tu participación en nuestro CEO Profile. Muchas gracias, Pablo. Un placer.
Que estés bien. Muchas gracias, muy amable. Continuamos ahora con Florencia Puya y la próxima entrevista con Germán Greco.